Bienvenidos a Economía en Breve del 20 de marzo del 2022. Esta semana estoy fuera de la ciudad aprovechando que hubo relativamente poca información económica, así que estoy grabando el programa desde uno de estos rincones preciosos del estado de Morelos. Por cierto, para llegar aquí nos tocó sufrir el bloqueo que un grupo de personas hicieron en la carretera Cuernavaca este viernes 18, que de acuerdo con lo que vimos en las redes sociales, pues bloquearon la carretera para pedir la liberación de 3 jóvenes de una de las comunidades que eran acusados de talamontes y habían sido detenidos por otro grupo de otra de las comunidades de aquí de la región. Afortunadamente para mi familia y para mí, pues no pasó más allá de aguantar cerca de 4 horas detenidos en el coche, pero espero que no haya habido personas con alguna urgencia o emergencia que hayan sido más afectados. Los que sí se vieron afectados fueron los pobladores de Tres Marías, que es un pueblo que depende de los viajeros que paran para comer algo y que imagino esperaban tener pues ingresos importantes en el primer puente largo del año después de un largo periodo de baja afluencia por el COVID. Me imagino que muchos estaban en una situación complicada y esperaban estos ingresos que ya no tuvieron, ya estaban básicamente cerrados. El que un grupo de 30 personas pueda bloquear una carretera federal y afectar a miles de otras personas, además de ser un delito federal, es una muestra de falta de gobierno, lo que atenta contra la convivencia de la población y el funcionamiento de nuestra economía. Es triste que este tipo de acontecimientos se den con frecuencia en el país, ya que es una de las explicaciones de por qué hay un mal desempeño en nuestra economía y por qué faltan oportunidades para generar prosperidad y mejorar las condiciones de vida de la población en general. Pasando a los eventos económicos de la semana, el más importante fue la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que también publicó en esta ocasión sus pronósticos para la economía de Estados Unidos. Cabe recordar que hay una descripción coloquial en los mercados y entre los economistas que caracteriza la postura del Banco Central o de sus diferentes miembros, dependiendo del problema al cual le dan más importancia. Si el problema que ven es de un crecimiento bajo con posibilidades de caer en recesión y el Banco Central está hablando de tasas bajas de interés o bajar sus tasas de interés para estimular a la economía, entonces se dice que hay una visión tipo paloma o dovish. Si la preocupación principal, en cambio, es una inflación elevada que corre el riesgo de seguir subiendo y el Banco Central habla de subir sus tasas de interés para contener la inflación, entonces se dice que prevalece la visión halcón o hawkish. La decisión de esta semana de la Reserva Federal estuvo muy curiosa y la caracterizaría como una paloma esquizofrénica, ya que por un lado hay un comentario decididamente halcón que fue acompañado de una decisión decididamente paloma de aumentar la tasa de interés en 25 puntos base nada más. Por un lado, se habla de indicadores de actividad económica y empleo muy fuertes, de una inflación elevada, y se menciona que habrá presiones adicionales de alza sobre la inflación. Por otro lado, se menciona que la invasión a Ucrania y eventos relacionados podrían pesar sobre la actividad económica y se decide un aumento muy tibio que pueden ver aquí, anticipando que consideran más apropiados aumentos continuos en la tasa y comenzar a reducir la tenencia de activos en las próximas reuniones. En esta gráfica tenemos la evolución de la tasa de fondos federales desde el año 2000 y se puede ver que desde el 2009 ha estado por debajo del 2.5%. En su cuadro de pronósticos actualizado puede notarse una importante revisión al alza para la tasa de fondos federales que alcanzaría 2.8% en el próximo año. En la ya célebre gráfica de puntitos donde se reflejan las expectativas de los miembros del comité, también se observa un nivel mayor para la tasa de referencia con varios integrantes anticipando tasas incluso por arriba del 3%. Si bien es cierto que hay un cambio importante respecto a las perspectivas de diciembre pasado, la tasa de interés apenas estaría regresando a niveles considerados neutrales, es decir, que no frenan a la economía y por lo mismo difícilmente frenarán a la inflación. En esta gráfica de largo plazo de la tasa de fondos federales podemos ver que el ciclo de alza dibujado por la Reserva Federal en sus gráficas de puntitos sería igual de tímido al observado en el 2016. El problema es que la inflación se ha disparado como no se había visto en 40 años, como puede verse en esta otra gráfica del principal indicador de inflación para la Reserva Federal, que alcanzó 5.2% en enero y sin dar muestras todavía de comenzar a ceder. Regresando al cuadro de pronósticos, la inflación esperada para este año se revisa significativamente al alza, pero queda muy por debajo del nivel actual. Para el 2023 se anticipa un rápido regreso de la inflación a niveles por debajo del 3%.
Me llamó la atención esta otra gráfica donde muestran cómo cambió su apreciación del balance de riesgos para la inflación, en el que ahora hay unanimidad respecto al sesgo de alza que tiene la inflación, es decir, todos piensan que la inflación puede ser mayor a lo que estiman. Por cierto, esta semana se publicaron también las cifras de inflación al productor en Estados Unidos, que superaron el 10% en febrero, como puede verse en esta gráfica. Miren, para entender lo que ocurre y lo que puede venir más adelante hay que hacer un comentario un poquito técnico. Estando ante el peor brote inflacionario en 4 décadas, con un evidente sesgo de alza y faltando por incorporar los efectos derivados de la guerra en Ucrania que se van a sentir próximamente, y con un mercado laboral al rojo vivo, dar un aumento de solo 25 puntos base de la tasa de interés desde el punto de vista puramente económico es una decisión demasiado temerosa, que está arriesgando el permitir que la inflación eche raíces y luego sea más difícil de controlar, produciendo más dolor sobre la economía estadounidense. Me llamó la atención este artículo de Narayana Kocherlakota, que fuera gobernador de la Reserva Federal de Minnesota, preguntando si la Reserva Federal ya se rindió en la lucha contra la inflación y señalando que tal vez piensan que su política monetaria no tendrá el efecto deseado sobre la inflación, porque la relación entre la holgura de la economía y la inflación se ha vuelto muy débil. Me parece que el profesor Kocherlakota está apuntando al problema que enfrenta la teoría monetaria actual, que al parecer pues ya alcanzó su punto de incompetencia, como le mencionan, al no poder explicar el proceso inflacionario por no tener una evidencia estadística sólida que apuntale estas relaciones causales. Aportando mis 2 centavos y simplificando al extremo, lo que sabemos a ciencia cierta en la política monetaria, diría yo, es que los bancos centrales pueden controlar la emisión de dinero de la economía y con ello influir sobre las condiciones monetarias, especialmente sobre la tasa de interés. Al aumentar o reducir la cantidad de dinero en circulación, el Banco Central baja o sube las tasas de interés en una relación inversa, ya que la tasa de interés pues no es más que el precio del dinero. Si hay mucho dinero, el precio del dinero baja, es decir, la tasa de interés baja. Y si hay poco dinero, entonces el precio sube, la tasa de interés sube. Hay una cantidad de dinero óptima para la economía que corresponde a lo que necesitan los hogares y las empresas para sus negocios. Si esta cantidad es menor a lo que se necesita, esto representa tasas de interés altas, entre comillas, que frenan la actividad económica que podría darse a tasas más elevadas. Mientras que si hay más dinero del que la economía necesita, esto representa tasas de interés bajas que acaban produciendo inflación. Es muy difícil saber cuál es esa cantidad óptima de dinero o, lo que es lo mismo, cuál es el nivel adecuado para las tasas de interés, ya que no hay una relación estable entre las tasas de interés y la actividad económica, ni entre las tasas de interés y la inflación. En teoría hay una tasa de interés que se considera neutral para la economía, ya que ni la impulsa ni la frena, y por arriba de esta tasa neutral la política monetaria sería restrictiva, frenando la economía, pero conteniendo también a la inflación, y por debajo de este nivel la política monetaria se dice expansiva, lo que en teoría estaría impulsando a la actividad económica, pero también a la inflación. Las acciones de los bancos centrales producen reacciones en los mercados financieros que a veces pueden ser muy intensas y generar desorden en la economía. Por eso también los banqueros centrales son muy cuidadosos con la comunicación de sus acciones. En las décadas pasadas, varios bancos centrales han tenido mucho éxito para mantener la inflación bajo control, reconociendo el limitado entendimiento que tenemos de estos fenómenos y adoptando esquemas denominados objetivos de inflación. Estos esquemas tienen una regla relativamente simple. El Banco Central anuncia un objetivo explícito de inflación contra el cual compara la inflación observada. Si la inflación observada es mayor a lo deseado, entonces aplica una política monetaria restrictiva, subiendo sus tasas de interés hasta que la inflación regresa al objetivo deseado. Esta regla tiene que reconocer tanto el rezago con el que las acciones de política monetaria comienzan a influir sobre la economía, como la dificultad para observar los cambios que produce.
Ahora que estamos comenzando a salir de un largo periodo de tasas prácticamente en cero en Estados Unidos, es entendible que la Reserva Federal se muestre muy cautelosa para evitar que los mercados financieros reaccionen con violencia, como ya ocurrió en el episodio conocido como Taper Tantrum en el 2013, y que esto termine afectando el desempeño de la economía. El señor Christopher Waller, del Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal, le comentó al diario Wall Street Journal que los datos estaban gritando por un aumento de 50 puntos base, pero los eventos geopolíticos, refiriéndose a la invasión de Ucrania, les decían que había que proceder con precaución, y me parece que esto fue la visión que prevaleció entre los miembros de la Reserva Federal, y que en las próximas decisiones tendrán que actuar pues con mayor firmeza, ya que la inflación va a seguir portándose mal y ya veremos si no acaban pagando un precio muy alto por no actuar a tiempo con la decisión requerida. También en otra de estas decisiones, el Banco de Inglaterra aumentó su tasa de interés en 25 puntos base, siendo ya el tercer incremento que realizan con una inflación que está también en los niveles más altos en más de 30 años, y cuando se espera mayor presión proveniente de los altos precios de la energía luego de la invasión a Ucrania, anticipando que la inflación en el Reino Unido podría llegar a niveles del 8%. Los oficiales del Banco de Inglaterra están preocupados por el efecto que tendrá la guerra sobre su actividad económica, y por eso también se interpretó su comunicado, el tono, como paloma, señalando que las próximas decisiones dependerán de la evolución de los datos y no dejando ver que actuarían con la firmeza debida. Regresando a Estados Unidos, la producción industrial creció 0.5% en el mes de febrero, en línea básicamente con lo esperado en el mercado, continuando con su tendencia ascendente, como podemos ver en esta gráfica, quedando cerca del nivel máximo que alcanzó antes de la pandemia, lo que desde luego es un buen resultado que revela fortaleza en este sector de la economía estadounidense. La utilización de la capacidad instalada también repuntó en febrero para alcanzar 77.6%, aunque el mercado anticipaba un nivel de 77.8%, pero de todas formas un buen resultado que pueden ver en esta gráfica. En México no hubo información económica, pero pues no puedo dejar de comentar el entorno político que, como ya les había señalado anteriormente, se sigue poniendo cada vez más intenso. Vaya revelaciones las que hace el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, al semanario Proceso, al que dirige una carta durísima denunciando la persecución mafiosa del fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, y la presidente del Senado de la República y exsecretaria de Gobernación y ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, contra su persona, señalando que más allá de mí, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero deshonran el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución en cada uno de sus excesos. La traición habita en ellos. Viniendo ni más ni menos que de quien fuera el consejero jurídico de López Obrador, que debe tener una considerable cantidad de información sensible, la crítica sobre el fiscal me parece demoledora y requeriría de que el presidente pues actúe de forma más determinante para evitar que esta guerra civil entre morenistas de primer nivel escale y alcance a Palacio Nacional. Dice Scherer: estoy convencido de que el país no podrá cambiar del todo mientras la justicia sea rehén de hombres como Gertz Manero. Los delitos en los que ha incurrido son cada vez más evidentes, el uso de recursos públicos en sus asuntos personales y la persecución contra quien pueda resultarle un estorbo para resolverlos es una constante. Su fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro. No voy a cesar en la denuncia de sus atropellos. Más allá del futuro que me aguarde, queda mi testimonio. Vaya comentarios. Veo que si el presidente sigue respaldando a Gertz, corre el riesgo de perder capacidad de maniobra y, de hecho, poder ante el propio fiscal y sobre su propio movimiento. Algo tiene que hacer, me parece, y pronto. Como decía, el entorno político se va a poner muy complicado. También trascendieron esta semana los comentarios vertidos por Matt Barr, que fuera fiscal general de Estados Unidos con el presidente Trump al final de su periodo, denunciando que México se ha convertido en un narcoestado, que el gobierno de México está perdiendo el control de su territorio y Estados Unidos está perdiendo el control de la frontera. No es coincidencia, desde luego, que aparezca Barr presentando su libro y haciendo estas declaraciones, ya que viene una elección muy importante en noviembre y los republicanos se sienten cerca de retomar el control del Congreso y encaminarse bien a la elección presidencial del 2024.
pero revela que el tema México va a ser central en la campaña y desde luego en el entorno político, y ahora hay preocupación y ocupación en el gobierno del presidente Biden. Para la semana que inicia tendremos mucha información económica en México, comenzando el martes con las cifras de oferta y demanda agregadas del cuarto trimestre, el indicador oportuno del mes de febrero y la encuesta Citibanamex, que seguramente registrará una nueva reducción en el pronóstico de crecimiento y aumento en el pronóstico de inflación del promedio del mercado. El jueves tendremos la inflación de la primera quincena de marzo, que anticipa nuevamente elevada, y ya veremos si vuelve a sorprender al alza. Las ventas al por menor de enero también aparecerán, y el evento más importante de la semana será la decisión de política monetaria de Banco de México, que me parece se inclinará por un aumento de 50 puntos base en su tasa de referencia para seguir mostrando firmeza ante la inflación y a pesar del aumento de 25 puntos base de la Reserva Federal. Los mercados estarán atentos para ver si la gobernadora sigue tan firme como en su primera decisión o aprovecha el, entre comillas, pretexto otorgado por la Reserva Federal para actuar también de forma más relajada, displicente. El viernes tendremos el IGAE, el indicador global de la actividad económica del mes de enero, que permitirá ver sobre todo cómo empieza el sector servicios el año. El sector servicios representa 2/3 partes de la actividad económica y anticiparía que no tuvo un buen desempeño con el ausentismo generado por los contagios de COVID. En Estados Unidos no hay información relevante, por lo que la atención recaerá en el viaje del presidente Biden para reunirse con la OTAN en Bélgica hacia finales de la semana y ver cómo va evolucionando la guerra en Ucrania, que están pasando cosas terribles y se está agotando el tiempo para muchas cosas ahí. Para la sección Da Vinci les tengo una reflexión importante que proviene de una fuente, diría, inesperada, ya que vamos a citar al terrible dictador y asesino ruso Joseph Stalin. Es suficiente que el pueblo sepa que hubo una elección, la gente que emite los votos no decide nada, la gente que cuenta los votos decide todo. Proveniendo de quien viene, esto nos debería servir para reflexionar que los líderes autoritarios entienden esta verdad fundamental de la política y por eso buscan controlar el conteo de los votos. En México tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo, es cierto, pero también uno de los más confiables, sobre todo porque son los ciudadanos los que realizan las elecciones y cuentan sus propios votos. Construir nuestra democracia ha sido un proceso largo y complejo, incluso doloroso, diría yo, pero si queremos conservarla, tenemos que cuidar nuestras elecciones y a nuestro Instituto Nacional Electoral, que es el que asegura que los votos se cuenten bien para que el voto de los ciudadanos cuente. Y con esto concluimos este programa número 257, que les espero resulte útil a pesar de todos los inconvenientes que tenemos de grabarlo en este entorno, y también que sea de valor para los suscriptores. Este programa se va a liberar en 2 semanas para todo público. A los que todavía no son suscriptores los invito a suscribirse al canal, mándenme un correo para que les explique cuáles son los precios, las formas de suscripción y cómo pueden ustedes hacerlo para aprovecharlo. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.